¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces este ramillete de temas que normalmente se van desarrollando a lo largo de cualquier convención y que, bueno, pues es un argumento que pues, es muy necesario. En este caso, el título que elegimos es este de Psicología del Corazón en el Apocalipsis de San Juan. Bueno, el Apocalipsis, digamos que solo la palabra en sí parece como que a todos nos trae un cierto sabor a final de tiempos, un cierto dolor, angustia, y realmente es así. Sin embargo, no es en esencia su significado. Vamos a tratar de ver hoy el que dentro de muchos, bueno, en todos los versículos, y escucharemos incluso del propio maestro Samael, hay una enseñanza, una psicología, como suele decir, de altos vuelos, una psicología del corazón, una psicología dedicada a nuestro alma. Y así pues vamos a ir poniendo un poco más las bases sobre lo que es en realidad el Apocalipsis de San Juan, huyendo de estas ideas peyorativas que podríamos tener. Lo primero que hay que entender, y etimológicamente nos va a dar una noción ya más clara de lo que es el Apocalipsis, es que es una palabra griega, completa, que viene de un prefijo apo, que significa separarse, alejarse, kaliptein, que significa ocultarse, esconderse, es decir, y sis, que es como la palabra apoteosis o crisis, que viene a dar como una acción, una continuidad de acontecimientos acerca de estos significados. ¿Eso qué quiere decir? Que en el fondo el ser humano se ha ido alejando progresivamente de su verdadera realidad. Se ha ido alejando, separando y ocultando. De ahí vienen los tiempos difíciles de esa separación. Y por supuesto, tanto como es externo, en los tiempos en los que nos toca vivir, lo es en lo interno. Pero afortunadamente, bueno, ahora nosotros tenemos la enseñanza directa del maestro Samael, pero en otros tiempos, en la era de Piscis, hubo un mensaje también adaptado a su época. Claro, de esta manera el Apocalipsis es tan difícil de entender. No solo hay un Apocalipsis, el de San Juan, hay un verdadero género de Apocalipsis. Los hay hebreos, los hay cristianos, los hay gnósticos, de los papiros de Nag Hammadi, los libros de Apocalipsis de Pedro, de Pablo, de Santiago, de Esdras, de Enoch, etc. Es decir, hay muchos apocalipsis, pero en este caso nos vamos a centrar evidentemente en el Apocalipsis que ya todos hemos oído hablar, todos conocemos, que es el Apocalipsis de San Juan. Y este Apocalipsis es muy difícil de entender. Ni siquiera los más estudiosos, los más preparados académicamente, los más expertos, han logrado darle el significado real a lo que es el Apocalipsis, con una serie de especulaciones que realmente son asombrosas. ¿A dónde ha llegado y cuál es el grado de equivocación en el que nos movemos? Se mueven y consecuentemente nos movemos todos en la sociedad. Hay uno de ellos que es un experto y que ha estudiado muchos de estos apocalipsis, que es un francés, André Feuillet, el cual dice textualmente que el Apocalipsis de San Juan resulta el más difícil de los libros del Nuevo Testamento. Su interpretación ha evolucionado considerablemente a lo largo de los siglos, es decir, que no han dado con la clave. Una obra tan compleja como el Apocalipsis se resiste a todo sistema de interpretación simplista y unilateral. Bueno, este es el grado de confusión, en definitiva, en el que se mueve la ciencia y los estudiosos, pero el maestro explica por qué es esto. Vamos a leer lo que dice el maestro Samael. Hay un libro, sí, que nos puede guiar a todos, es muy sabio, pero nadie lo entiende. Cualquiera de ustedes lo puede comprar en el mercado, se vende por montones, pero nadie
teniéndolo ya en su mano, nadie es capaz de abrirlo, de entenderlo. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Bueno, y aquí ya el maestro está dando la clave. Se necesita tener la altura espiritual interna para entender esos mensajes. Y el que no la tiene, bueno, mismamente en el Apocalipsis lo dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, pero aquí hay sabiduría. Me refiero al Apocalipsis de San Juan. En el Apocalipsis de San Juan está toda la ciencia de la gran obra. Allí está. Fijaos si es profundo. En este sentido, en la profundidad de todo lo que contiene el Apocalipsis, vamos a escuchar un breve tiempo de grabación con una conversación con un discípulo en el que habla específicamente del Apocalipsis el maestro. El Apocalipsis es el libro de la sabiduría, el libro de la alquimia. ¿Y cuál es el Apocalipsis no está desvirtuado en las diferentes traducciones? Es con el único que no se ha metido nadie. Como nadie lo entiende, nadie se mete con él. Se ha podido salvar gracias a eso. Pero toda la gran obra está en el Apocalipsis. Ese es el libro de la sabiduría. El libro donde están las leyes de la naturaleza. Cada cual tiene su propio Apocalipsis interior. Existe el Apocalipsis de Pedro, y el de Juan y el de Pablo. También existe el Apocalipsis de cada uno de nosotros. Su propio Apocalipsis. Y hay dos formas de vivir el Apocalipsis. Cuando vive dentro de uno mismo, haciendo uno mismo la gran obra, o tiene que vivirlo con la naturaleza, con la humanidad en general. Por ejemplo, la humanidad actual ya rompió el sexto sello. Está aguardándose el momento en que rompa el séptimo sello. Cuando eso sea, habrá un gran temblor, vendrá el cataclismo final, con la destrucción total de esta raza. Cuando vive uno dentro de sí mismo, es pavoroso dentro de sí mismo y culmina con el maestro resurrecto. Los 7 sellos son los 7 cuerpos. Son los 7 cuerpos. También el es físico, el etérico, astral, mental, causal, púdico, átomico. Maestro, y el Apocalipsis es interior, profundo, y es para vivirlo dentro de uno mismo. Lo mismo que los evangelios. Los 4 evangelios del Cristo son alquimistas, y son para vivirlos dentro de uno mismo. Bueno, pues ahí deja muy clarito que es un libro profundo, que atañe a las leyes de la naturaleza, es decir, a la mecánica de la naturaleza, si realmente no hay una voluntad, una rebeldía interior que lleve pues a la liberación de cada uno de nosotros, porque enseña precisamente desde el punto de vista alquímico y desde el punto de vista psicológico qué es lo que tenemos que ir haciendo, pero hay que adaptarlo para entenderlo. El maestro Samael, pues alrededor de los años 50, comenzó escribiendo unos libros iniciales, pero que son realmente muy valiosos, en el que trataba mucho el tema del Apocalipsis. Está en los misterios del fuego, en Apuntes secretos de un gurú. En todos estos libros versaba sobre todo en lo que vamos a hablar hoy, que es las cartas a las iglesias. Eso que ya conocemos un poco, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, etcétera, etcétera. Pero todo concluyó a finales de los años 50, del 59, con el mensaje de Acuario. El mensaje de Acuario, subtitulado como La develación del Apocalipsis de San Juan. Es un libro que versa completamente sobre el Apocalipsis y realmente está a disposición de todos. Es un libro un poquito, no es tan sencillo como los últimos libros o los mensajes de Navidad, pero en él sintetiza muy bien todo lo que es la enseñanza de esta era, porque evidentemente él venía a cumplir una gran misión y tenía que estudiarlos en los mundos superiores. Y él explica la importancia de este libro después de sus investigaciones de esta manera. Dice: el Apocalipsis es el mensaje de la nueva era. Nosotros hemos estudiado los versículos apocalípticos en los mundos superiores. Hemos rasgado el velo del santuario, hemos entregado a la pobre humanidad doliente la doctrina secreta del adorable con 7 sellos en el Apocalipsis. El mensaje de Acuario es un libro de poderes terriblemente divinos. Este es un libro de esoterismo trascendental y absolutamente práctico.
El Apocalipsis es el mensaje de la nueva era. En este libro no teorizamos. Esta es una obra 100% práctica. Realmente es uno de esos libros que no dejan indiferente, por cuanto el contenido, aunque es de los primeros años del maestro Samael, después fue puliendo su lenguaje para hacerlo más adaptado a nuestras mentalidades, pero realmente lo que la conciencia puede extraer de ese libro es maravilloso, y merece la pena leerlo. Lo encontró, él dice en ese libro, lo encontró estructurado en 3 partes, aunque sean muchos capítulos, pero en realidad las enseñanzas contenidas las dividió en 3 capítulos. Uno es el Hijo del Hombre. Ahí es donde está lo que él dice, toda la ciencia de la gran obra, el camino interior. Hay otra segunda parte que es el libro sellado, que es los tiempos del fin en los que nos estamos moviendo. Y el último sería la Nueva Jerusalén, la futura edad que ha de acontecer. Fijaos, es un libro escrito hace tanto tiempo y sin embargo trae una enseñanza para nuestra era e incluso para la siguiente. Asombra un poco cómo en nuestro mundo occidental ha habido esos grandes sabios, esos grandes maestros que han enseñado alquimia con su simbología, que han enseñado la psicología de la liberación del hombre. Cuando a veces estamos ya un poco, nos vamos polarizando con la terminología oriental, ¿verdad? Todos son canales Hidayat Pingalá, Susumná, pero sin embargo, dentro de nuestro mundo cristiano occidental también se sabían todas estas cosas. Claro, eran hombres y tenían facultades, que es lo necesario para realmente saber de todo esto. Comienza un poco el Apocalipsis diciendo esto que estáis viendo en las pantallas: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, si antes estaba cerca, ahora ya el tiempo lo tenemos, pero vamos, lo tenemos ahí. Pero hay que entender, los que oyen las palabras de esta profecía, hay que entenderlo y guardarlas. Significa cumplirlas, llevarlas a la práctica. Es decir, que, y eso nos traduciría en que la persona alcanzaría esa bienaventuranza, esa felicidad interior. Dentro del Apocalipsis sabemos que está la apertura de los 7 sellos, como decía el maestro Samael, hay 7 sellos que son los externos, los que está rompiendo la naturaleza, y seguro que ya estamos en el 6º sello, y ya solamente quedaría un sello para esta era. También habla de los 7 niveles o radicales del fuego, es decir, los grados de sutileza creciente y de espiritualización del fuego, que da lugar a la creación de esos 7 cuerpos internos. De alguna manera sabemos que esto tiene que ver con el trabajo en el matrimonio, con el trabajo en pareja. Es evidente que la vida a cada quien nos trae la enseñanza en unas condiciones y tenemos que trabajar en esas condiciones. Es decir, habrá gente que sí pueda trabajar directamente en pareja y otros que lo tengan que hacer de manera, la transmutación es soltero. De todas maneras, hay que trabajar. En las Escrituras venía un párrafo muy interesante que yo creo que aclara mucho, y decía algo así como que si a uno le llega la verdad estando casado, no busque descasarse. Y si a uno le llega la verdad estando soltero, no busque casarse. Entendiendo en que no nos pongamos acelerados por cambiar nuestra situación de una u otra manera. La vida nos ha tocado, vamos a ir trabajando en las condiciones en las que nos da la vida. Pero si lo hacemos correctamente, el resultado será el despertar con esos trabajos lentos y correctos, el despertar del fuego sagrado. Este es el punto trascendental y trascendente para cualquiera que esté o que quiera trabajar en la gran obra.
que es el despertar de esa serpiente enroscada 3 veces y medio, ya sabemos, en el chakra Muladhara. El maestro dice que esto es fundamental y que esta serpiente es la que va a ir abriendo las iglesias. Y lo dice de esta manera: hay que celebrar las bodas de Caná, es decir, de alguna manera tiene que ser en matrimonio, y transmutar el agua en vino. Cuando el hombre es casto, cuando guarda su energía, puede levantar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes por el canal central de la médula espinal. El Kundalini sube lentamente por el canal medular. No esperemos que vaya a ser ipso facto. Esto lleva su trabajo y su tiempo. Las 7 iglesias están en el canal medular. Es el Kundalini el que abre las 7 iglesias. Está hablando de que sube pues, por esa parte metafísica, etérica del canal Sushumna, en el canal medular, pero como estamos hablando del Apocalipsis, vamos a refrescar ese conocimiento que en cualquier momento nos ha llegado a todos, simbólico, acerca de esto mismo que está en las Escrituras y que es la enseñanza del candelabro de 7 brazos. Y dice así, en un capítulo de Zacarías, dice, porque está escrito en varios: y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño. Y díjome: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con su vaso sobre su cabeza, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él. Y sobre él 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda. ¿Ved de qué manera tan elegante y tan simbólica describen lo que es el canal central medular y los 7 brazos que van a cada una de los 7 chakras o centros magnéticos que han de irse encendiendo con el trabajo con el Kundalini, en el ascenso del Kundalini. Y esas 2 olivas, esto en el mundo católico, si se pregunta, nadie lo va a saber entender, porque no existe ese conocimiento. Bueno, esto es ilustrativo para que veamos la belleza también, en qué manera nuestra tradición occidental enseña estos mismos conceptos. Ahora bien, aquí hay una connotación que sí que nos suena, pero bien vale la pena porque va hilada con todo lo que es el tema de la conferencia, y es el hecho de que se necesita algo más. No solamente vale el trabajo en pareja, alquímicamente hablando, sino que se necesita algo más que el maestro nos explica y que lo vamos a escuchar de su propia voz. El ascenso del fuego sexual por el canal medular se realiza muy lentamente de acuerdo con los méritos del corazón. Los fuegos del Cardías controlan sabiamente el ascenso milagroso de la flama del amor. Obviamente tal llama erótica no es algo automático o mecánico como suponen muchos equivocados cineros. Este fuego serpentino despierta exclusivamente el deleite sexual amoroso y verdadero. Bueno, esto que evidentemente la mayoría ya conocemos, pero es de importancia capital. Tanto el despertar como los fuegos del Cardías, los méritos de corazón, son los que hacen y prueban en el ascenso del fuego a lo largo del candidato, de la columna vertebral del candidato. ¿Qué es esto de los méritos del corazón? Bueno, en realidad no es algo así como... Es verdad que todos tenemos una parte de corazoncito, una parte de sentimiento,
afectivo, y todo eso es muy valioso y muy necesario, pero sin embargo aquí se alude a algo superior, que nace de lo profundo de nuestro corazón. Ahí hay verdaderas directrices, ahí hay guía. Esa guía muchas veces no estará de acuerdo con nuestras concepciones o con nuestros gustos, nuestras costumbres, pero hay que entenderlas y seguirlas. Eso es un sacrificio, pero realmente tenemos que empezar a entrever esa capacidad de saber por dónde dirigirnos, porque en nuestra vida, un poco más, un poco menos, estamos todos bastante perdidos. Falta esa conexión, esa captación de esos mensajes reales que pueden surgir de lo profundo de nuestro corazón y que son los que nos enrumbarían. Hay una frase que me gusta mucho, lo expresa muy bien, la que dice que no puedes guiar el viento, como la vida, pero puedes cambiar la dirección de tus velas, porque el viento y las olas van siempre en favor de quien sabe navegar. En realidad, el saber navegar es eso, es saber entender los mensajes, aunque nos cuesten, porque no es fácil, pero hay que seguir, hay que enrumbarnos, y de esa manera, aunque las cosas vayan en contra, nosotros podemos irnos guiando. Bueno, siempre habla al comienzo del Apocalipsis y al comienzo del mensaje de Acuario, el maestro Samael, del Hijo del Hombre, y no podíamos dejarlo sin incluir. El Hijo del Hombre, fijaos cómo lo define el Apocalipsis. El alma mezclada con el Cordero es el Hijo del Hombre, que se sienta en su trono. El Hijo del Hombre, ya sabemos nosotros, que nace en procesos en los que ya se ha creado un cuerpo, se ha encarnado el alma y se toma la vía directa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta definición indica muy claramente que se sabe cuál es el proceso de la cristificación del ser humano. Sigue diciendo que el Hijo del Hombre siempre es un vencedor, siempre vence, que venció al ego, y que tiene derecho a sentarse en el trono del Padre, porque el Hijo es uno con el Padre y el Padre es uno con el Hijo. Entonces, ¿por qué hablamos un poco del Hijo del Hombre? Porque es Él el que va a instruir a que se vayan abriendo las iglesias, es el que va a dar la enseñanza. Entonces, realmente pues, hay que trabajar y hay que saber entender los mensajes. Esto es una aclaración pertinente en el sentido de que, aunque en muchas ocasiones en libros el maestro Samael, cuando habla de los chakras, también habla de la iglesia, pero sin embargo hace unas pequeñas diferenciaciones sutiles, pero que son convenientes para que nosotros entendamos. Los chakras sabemos que son los plexos nerviosos, ubicados en tal o cual zona cercana a una glándula. Son plexos nerviosos, es decir, son nadis. Y esos nadis tienen forma de pétalos. Se comunican a otros niveles, con la cuarta dimensión, etcétera, etcétera. Pero la definitiva actividad de cada uno de esos plexos nerviosos solo puede ser si se abren las iglesias del canal medular, con la acción del fuego. Nosotros podemos activar esos pétalos que todavía están ahí, esas ciertas facultades a base de meditación, de vocalización, pero la apertura es con el ascenso del fuego, abriendo. Estamos hablando desde el punto de vista del Apocalipsis. Ya sabemos que esto es realmente algo elevado, pero a su vez es algo bonito y que tenemos que conocer. Siempre al comienzo, esto también es bueno entenderlo, cada vez que el Cristo da una enseñanza a una de esas iglesias de la columna vertebral, tiene siete elementos comunes. Siempre empieza con una introducción. Escribe el ángel y luego pues se dice a qué iglesia va dirigido, etc. Siempre hay un saludo, una presentación, como en todo. Una alabanza. Conozco tus obras, sé lo que estás haciendo, sé cómo estás trabajando, pero hay cosas que todavía tienes que ir puliendo, tienes que ir trabajando, corrigiendo.
aconseja, mira dónde estás, dónde deberías estar y sácalo adelante. Un llamado, y termina con una promesa. Nosotros no vamos a poner todos los elementos comunes en cada una de esas cartas porque eso lo alargaría, simplemente hemos hecho una síntesis que suficientemente para entenderlo. Comienza, claro, con la carta a la iglesia de Éfeso, que es la relacionada con el centro magnético del coxis, que, como hemos dicho, es el fundamento. El maestro dice que el que despierta ese fuego tiene una serie de ventajas, de facilidades, de crecimiento en el aspecto físico, de relajación profunda, de grandes anhelos espirituales, de concentración. O sea, es una ayuda maravillosa. Y comienza así: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Y el maestro, hemos puesto entre paréntesis algunas de las aclaraciones del maestro, el verbo comunica al ángel atómico de la iglesia de Éfeso. Esto es muy interesante. El ángel atómico. En alguna de sus conferencias habla que había que estudiar bien la ciencia del átomo. Porque en el átomo está una línea vertical que conecta con la cuarta dimensión y con la quinta dimensión. Por eso dice que la ciencia está paralizada, porque no ha estudiado esa línea vertical. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos átomos que nos conectan con aspectos superiores y átomos que nos conectan con infradimensiones. Y todo está dentro de nosotros, atómicamente. Esto es bonito porque lo va a explicar de esta manera en cada una de las cartas. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice, este es el Cristo. El Cristo, como significado, como uno de sus significados, es el ungido. Y el que unge, francamente, es el que camina y cristaliza y llena de oro superior, de oro solar, los cuerpos. Entonces está en los 7 candeleros, en los distintos cuerpos. Y esas 7 estrellas son los 7 chakras, centros magnéticos, totalmente abiertos. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí aclara el maestro Samael de que las cualidades principales para desarrollar y abrir esta iglesia es trabajo arduo y mucha paciencia. No desmayar. ¿Eso qué significa? Significa que hay un elemento dentro de nosotros mismos que es óbice, obstáculo, que es sobre todo la pereza. Entendiendo la pereza como el no hacer, posponer, dejar, ser indolentes. Eso paraliza la obra, porque precisamente se necesita trabajo. Cada uno dentro de su nivel, pero evidentemente que tenemos que dedicarnos a esa acción consciente. No puedes soportar a los malos. Bueno, esos malos están fuera y esos malos están dentro. En nosotros también hay muchos aspectos psicológicos que son mentirosos, que son falsos, o que no los reconozcamos, pero tenemos esos factores de hipocresía, esos factores de fariseísmo, que hay que ir trabajando, descubriendo y trabajando. Y has sufrido, claro, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fijaos que vuelvo a recalcar lo del trabajo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es la primera reprimenda que da en relación con el trabajo. Y esto nos viene a colación con la enseñanza del maestro, que es el recuerdo de nosotros mismos. Instante a instante, momento a momento, en relación con quién, con nuestro Padre Madre, con nuestro ser y nuestra Madre Divina. Fijaos lo que dice el maestro con las mismas palabras de nuestro primer amor. Recuerda a tu primer amor, hermano mío. Recuerda a tu divina Madre, la bendita diosa Madre del mundo, que tú abandonaste
cuando comiste del fruto prohibido. Es decir, ese recordar es absolutamente necesario. El que piense o el que creamos que por nuestras simples fuerzas, por nuestra simple concepción vamos a avanzar, estamos muy equivocados. Necesitamos realmente ese auxilio superior de nuestro ser y de nuestra Madre Divina. Vuelvo a decir, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Ojalá viésemos realmente quiénes somos. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Esos primeros trabajos. Necesitamos, con trabajo y paciencia, hacer las primeras obras. Si no, no avanzamos. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Sería una bajada de eso que podríamos haber llegado a conseguir. Pero tienes eso. ¿Qué aborreces? Las obras de los nicolaitas, los cuales también aborrecen. Bueno, esto es evidentemente el Apocalipsis, que se escribió en la era anterior, trae a colación los eventos y los términos, el lenguaje de aquella época. Nicolao existió. Nicolao fue un líder del grupo de los nicolaitas, por supuesto, que tenían, fijaos, ellos buscaban la degeneración de las personas y el poder dominarlas, prestando ellos a su mujer en favor del resto de las personas. Es decir, buscaban, en cierta forma, que las personas perdieran su fuerza. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Quiénes son los nicolaitas en esta época? Todos aquellos que de una u otra manera enseñan a que se pierda la energía, a que la gente siga por los procedimientos normales. Eso es algo que hay que evitar y que ahora mismo está por todas partes. Como síntesis de esta iglesia es la de que hay que ir haciendo esas primeras obras. El maestro dice claramente que la energía creadora, la energía sexual, es una energía de tan alta vibración, tan explosiva, que si no la canalizamos, si no la trabajamos, origina desequilibrios, origina desórdenes y daño. Y como estamos en los comienzos, eso a veces nos subimos y parece que subimos un tiempo y después volvemos a bajar. Por eso habla del trabajo arduo y de la paciencia, porque es muy difícil. Habla del santo Job. El santo Job estaba tentado continuamente, ¿no? Y eso es un poco lo que nos pasa a nosotros. Pasamos a la siguiente iglesia, la correspondiente al centro prostático o uterino, y el maestro nos dice que cuando la serpiente de fuego ya alienta sobre las aguas, sobre esa zona, se abre la iglesia de Esmirna. Y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, que es el segundo Logos, porque él es resurrecto y vencedor de la muerte, y es el alfa y el omega, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza. Y aquí aclara al maestro. De una u otra manera, la pobreza en determinados momentos habremos un poco de pasar todos. Aclara muy bien que la pobreza no es ningún delito, pero presta un escenario, un gimnasio, en el que evidentemente se va a pasar por esas tribulaciones que hay que saber solventar. Y justamente está relacionado con el chakra prostático, el de las aguas. Entonces tiene que ver con esa adaptabilidad a la vida, ¿no? Pero dice que tú eres ya vas creciendo, ya eres rico espiritualmente. Algo que hay que también saber entender. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Claro, esto nos suena con estas palabras un poco como arcaico, pero en realidad los judíos, el pueblo elegido, son el creerse, eso es creerse a alguien, como que uno ya ha llegado a tales niveles, etcétera, pero en realidad aún todavía somos eso, casa en donde habita un montón de ego, con las palabras de sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Ya nos avisa. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel del dolor
para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. El 10 sabemos que tiene relación con la ley del karma. Son esas tribulaciones, esas dificultades, sufrimientos, etcétera, que son necesarios, aunque existe la tendencia general a huir de las situaciones desagradables, pero en realidad, y el maestro nos lo explica muy bien, son aquellas que nos brindan los gimnasios maravillosos para ese autoconocimiento tan necesario. Si se continúa y se es fiel hasta la muerte psicológica, yo te daré la corona de la vida, y el que venciere no sufrirá daño de esa muerte segunda o de esa muerte por las leyes de la naturaleza, no sufrirá daño, pero hay que ser fiel y hay que continuar en ese trabajo, es decir, en esas probaturas. Como eje, dentro de la apertura de esta iglesia, sería, como dice el maestro, en la tribulación y la pobreza, que hay que superar. Es justamente esa adaptabilidad a las circunstancias dolorosas o difíciles que la vida nos ponga. Seguimos con la iglesia, la siguiente carta, la iglesia de Pérgamo, que por cierto no son iglesias físicas. Hay teorías de que son iglesias que se han dado a lo largo de los tiempos, la iglesia católica como ha ido evolucionando. Las iglesias que están en Turquía no están en el Asia, porque las de Medio Oriente, mirando al Asia, es hacia el este. Las iglesias del Asia son las iglesias que vienen del este, del nacer, del crecer. Dice que tiene la espada aguda de 2 filos, que es esa espada que sirve tanto para abrir esos sellos, para ascender, como para cortar todo aquello negativo que haya de irse cortando. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Esto es muy interesante. Fijaos si tenía conocimiento. El maestro nos dice que justamente en la zona del ombligo tenemos un átomo lunar negativo que nos conecta con las infradimensiones, con nuestras infradimensiones y con las de la naturaleza. Se activa por pasiones, por defectos, por embriaguez, ahora lo explicará, es decir, por festines, por comilonas. Lógicamente todo eso introduce ciertos desórdenes en esa zona del plexo solar y activa este átomo. Y claro, este átomo está al lado del plexo solar y por eso dice, sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Bueno, a Satanás lo tenemos que entender como, en definitiva, como todo el aspecto egoico, con todas sus connotaciones dentro de nosotros mismos. Antipas, nos aclara el maestro, que fue un hecho real histórico. Este era alguien que predicaba la palabra de Jehová y fue muerto precisamente en una sinagoga de Satanás. ¿Eso qué significa? Que incluso en los sitios más difíciles, como es este, el de la zona del plexo solar, hay que seguir dando la nota. Y así es como triunfaríamos. Realmente es una prueba de fuego. Y este centro magnético justamente está relacionado con el elemento fuego. Y aquí avisa, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen, ahora lo explicamos, que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborré. Claro, ahí está todo mezclado, todas esas bajas pasiones. Balaam era un santo que predicaba también la palabra de Jehová, pero le llamó Balac, que era un rey. Todo esto está escrito muchas veces en las escrituras. Balac era un rey de una región que se llamaba Moab, en la que cerca de su región se establecieron los israelitas. Bueno, todo esto es como histórico, pero tiene su componente psicológico para entenderlo. Le llamó a Balaam para maldecir, para engañar a los israelitas y que le dejaran tranquilo.
Entonces, Balaam fue, ahí está puesta una imagen en la que le advirtió Jehová con un ángel en espada en mano, y solamente su asno se dio cuenta, él no llegó a darse cuenta, cometió el error de enseñar a Balac cómo hacer sacrificios de terneros, festividades, comilonas, glotonerías. Precisamente hay que entenderlo en ese sentido. ¿Para qué? Para que el pueblo de israelita perdiese su fuerza y perdiese su camino. Entonces está completamente relacionado con este centro. Dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido. Ese maná que no es abierto, que no es público, es un maná secreto, que es el maná de la sabiduría, del trabajo en la alquimia. Y le daré una piedrecita blanca, esa piedra es el sexo, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, que es el nombre de nuestro ser. Fijaos si ya tenía conocimiento. Esencialmente, lo que el maestro indica que para abrir y desarrollar esta iglesia se necesitan una serie de virtudes, como son, bueno, castidad bien entendida, ser leales, fe y obediencia al Padre, ser templados, con control de las emociones, justamente en esas zonas donde se hace verdaderamente una revolución en las emociones, y eso nos daña. Hay que trabajar sobre esas emociones, hay que trabajar sobre esos aspectos que van justamente en contra de estas virtudes que hay que conseguir. Porque no es deseando virtudes, no es tratando de desarrollar de per se cualidades, sino hay que trabajar sobre los defectos que impiden que eso se dé de forma natural por el despertar de la conciencia. Ahí es donde no hay que equivocarse. Eso no significa que, bueno, demos rienda suelta a todo lo que tengamos, pero hay que estudiarse a sí mismo. La iglesia de Tiatira, que tiene relación con el Cardias, es muy interesante. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al latón fino, dice esto: yo conozco tus obras, y caridad, y fe, y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Justamente dice el maestro Samael que lo que se necesita para abrir esto es amor, caridad consciente, fe, servicio, ser serviciales a la gran causa y a nuestros semejantes, y paciencia. La paciencia no habrá que dejarla nunca. Y que tus obras postreras son más que las primeras, es decir, ya se va avanzando. Ya a la altura de esta iglesia los trabajos son más elevados, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, perder la energía, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Qué es lo que dice el maestro? ¿Quién es Jezabel? Y que está dentro de nosotros mismos y que está en todas partes. Es el excesivo intelectualismo, mente intelectual por encima de todo. Hace un daño terrible, porque cree que sabe. Creemos que con que nos han dicho tal o cual concepto, o que lo tenemos nosotros, ya sabemos. Nos confunde, nos engaña. Estos son sofismas de autoengaño que en cada uno de nosotros tenemos difíciles de salir. Pero avisa, se cree profetiza. En realidad todos nos creemos que sabemos, pero en realidad nos aleja. Lo que necesitamos es un equilibrio entre esa mente sensual, que ya sabemos dirigida a los sentidos y que no quiere saber nada de la espiritualidad, pero que es necesaria para las cosas de la vida, esté justamente en ese papel y en ese equilibrio necesario para dejar que el corazón, que es justamente esta iglesia, relacionado con esta iglesia,
no pierda sus valores, porque todo progreso exagerado de intelectualismo, siempre, lo dice el maestro, va en detrimento de los valores del corazón. Entonces, saber que la mente por sí sola es un instrumento demasiado pobre para conocer la verdad. Para eso está en nosotros la conciencia, la meditación. Eso sí, las experiencias conscientes son las que de verdad nos enseñan. Pero podemos estar confundidos con esa nombrada Jezabel, que en el fondo está dentro de nosotros mismos. A sus hijos heriré de muerte. Los hijos de Jezabel, aclara el maestro, son los moradores de la tierra, todos los intelectuales, mercaderes, de todo tipo. Es fácil verlo esto en cualquier tertulia, en cualquier programa en el que todo el mundo habla y habla y habla, pero en realidad nadie sabe. Pero todos estamos enredados y de ahí es muy difícil de salir. Entonces hay que ver el justo equilibrio, pero no quedar enredados en esa Jezabel, porque lo que viene es dolor. Es decir, las personas que, si estamos enredados con ese intelectualismo, sufrimos. Nadie es feliz con la mente. Y necesitamos empezar a ser felices. Termina diciendo que todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. En realidad, el logos y el ser saben todo en nosotros. Lo que es bueno, lo que es malo, lo conocen todo. Realmente ahí sí que no podemos ocultarnos, ¿no? Aunque pensemos. El maestro Samael nos dice que para el desarrollo de esta iglesia se necesita esa caridad consciente, cultivar el respeto y la veneración, que son las puertas que nos abren los mundos superiores. Si somos toda forma de respeto, de alguna manera tiene que irse viendo de dónde surge, cuáles son sus mecanismos o de falta de respeto hacia el superior o hacia los demás. Habla de que todo tipo de rencor, odio, resentimiento, deudas que albergamos en nuestro corazón, que en el fondo se pueden luego ir desarrollando como esas críticas hacia los demás, eso daña el corazón tranquilo, hablando justamente de la psicología del corazón. Y este centro es muy importante, porque este centro es el equilibrio entre los de arriba y los de abajo. La iglesia de Sardis, relacionada con la laringe, dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, el de tu ser, de que vives, pero todavía estás muerto. O sea, vivimos, pero interiormente todavía no hemos encarnado aquello que está más allá de ti. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. El maestro aclara, afirma la muerte de tu yo. Es decir, hay que trabajar psicológicamente en la eliminación de los defectos a través de la vigilancia interior. Esto era algo muy extendido en las escrituras, en los evangelios. Velar. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. En realidad, si no estamos atentos, ese alerta percepción, alerta novedad, que para nosotros, en nuestro estado, realmente mantenerlo en forma continua, diríamos, sería como misión casi ahora, misión imposible, pero el empeño, el trabajo, el recuerdo, el estar en ello, dará sus frutos y en determinadas ocasiones sí que realmente veremos en los procesos de nuestros defectos en acción y a dónde nos llevan. Justamente los evangelios insisten mucho en despertar y en guardar lo recibido. Guardar lo recibido es acordarse, no olvidarse. Nos olvidamos muy fácilmente de lo que tenemos que hacer. Continúa diciendo que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto es el que vence. Realmente pues tendrá los cuerpos superiores del ser. Dentro de la iglesia de Sardis, en su desarrollo, el maestro aclara que hay que cuidar la palabra, lo que hablamos.
Debe haber un equilibrio. No se puede tener esa necesaria cuidado entre lo que se habla y lo que se calla si antes no se ha trabajado interiormente en todo lo que es el parloteo de la mente y la actividad de la mente. Una mente muy alterada, una mente constantemente en movimiento, en la que se dan todo tipo de reacciones, es muy fácil que haga que no tengamos ese equilibrio en el hablar. Y esto es muy importante. Para nosotros la palabra es algo muy elevado, que hay que saber equilibrar. Justamente el que desarrolla este centro logra algo maravilloso, que es lo que el maestro dice el sintetismo conceptual. Llegar al fondo de lo que se está diciendo en tal o en cual párrafo de tal o cual libro y entender su contenido, más allá de la letra muerta, sino llegar a ese espíritu que vivifica. Realmente esa persona sí que logra aprender directamente del contenido de estos libros. La Iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El maestro dice que esa llave es la que abre o cierra nuestro templo interior, que tiene que ver con la alquimia, con la magia sexual. Yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta. Estamos hablando del desarrollo de la Iglesia de Filadelfia relacionada con el chakra del entrecejo, y ahí es donde abre la puerta para ver el ultra de las cosas. Dice, nadie la cerrará, aunque tienes poca fuerza todavía, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahí te queda esa facultad. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir, que está viniendo, sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, no pierdas el fuego, como dice el maestro, para que ninguno tome tu corona, para que no pierdas el nivel al que hayas podido conseguir. Y hay un defecto particular que es el que daña el desarrollo de esta iglesia y de este centro, que es la ira. Esa ira a veces puede ser contenida, de ánimo, otras veces puede ser de palabra o de ademanes, pero es esa emoción inferior la que daña específicamente este centro, por el cual no tenemos esa serenidad necesaria. Nos dice que su desarrollo completo sería esa suprema beatitud y liberación. A veces en estas palabras no llegamos a entender suprema beatitud, benevolencia. Eso, vivir eso tan solo un instante de nuestras vidas probablemente nos cambiaría la forma de actuar. Llegando a la iglesia de la Odisea, que es la de la coronilla, dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A veces, como decía el maestro y la maestra, que de un diablo o de un pecador se saca más que de alguien muy devoto, muy santurrón, pero que ahí se queda, ¿no? Y sigue, porque tú dices, yo soy rico, yo estoy lleno de ciencia, yo tengo tales cualidades, mi vida está estable en ciertas facetas, he conseguido algo que aparentemente para mí me da una estabilidad, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres tú un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es que muchas veces esto nos tapa nuestra verdadera realidad y necesitamos descubrirnos a sí mismos. Por eso, en ese estatus de estar bien, a gusto, tranquilo, esa búsqueda constante, por eso la vida nos hace ser muy tibios, porque no luchamos, porque nos quedamos en ese ambiente que ni para arriba ni para abajo. Y ahí vemos cómo lo aclara. Te aconsejo que de mí, del Cristo, de su energía, compres oro refinado en fuego, es decir, de él sale el oro
para la creación de los cuerpos, para que seas rico interiormente y tengas tus vestiduras, tus cuerpos, para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El maestro Samael dice que este colirio es la energía sublimada, es la que hace que constantemente podamos tener claridad de visión. Si no, andaríamos con nuestra subjetividad equivocándonos y tergiversando lo que se nos dé en la vida. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues vigilante y arrepiéntete. La maestra Literantes mandó esta frase: cuando Dios manda sufrimientos es porque uno los merece y hay que recibirlos con cariño. Es difícil, porque a nadie le gusta sufrir. Pero realmente esa resignación es una cualidad del ser, de la conciencia, esa resignación a la voluntad de arriba, nos guste o no nos guste. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, aquí hay varios niveles, como en todo, de comprensión. En realidad, también para nosotros, que todavía no hemos llegado a la apertura de esa glándula pineal, por la cual pueda entrar la energía del segundo logos, pero en realidad ese entender la voz, como decía el maestro, que el pastor tiene su rebaño porque las ovejas entienden el mensaje y la voz del pastor, si no, no serían su rebaño. Entonces nosotros debemos habituarnos a entender el mensaje, la voz, y responder al pastor. El pastor es el que guía. En este caso, para todos nosotros, pues es el maestro Samael. Al que venciere de todos esos procesos, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso sería la victoria total. En definitiva, se necesita elevada, como dice el maestro, estas son palabras del maestro, elevada devoción, santidad, que es la eliminación del ego. Esta palabra hay que entenderla así, no es ser santo, sino es eliminar el ego, lo cual nos daría la conciencia despierta, la voluntad superior del Padre. Es decir, este es la iglesia superior, por así decirlo. Bueno, todas estas enseñanzas, que algunas nos sirven, las más adelantadas también para las anteriores, y algunas son específicas, de todas tenemos que ir extrayendo la parte que nos puede corresponder y que necesitamos. Se van encontrando en ese trabajo enseñanzas, estados que son palpables, es decir, nada que no sea vivible, que podamos experimentar, en realidad tiene mucho sentido, si no lo podemos, no podemos dar fe de ello. Esto es lo interesante. El que ve algo sabe a dónde puede ir, pero el que no ve nada se queda en su nivel sin hacer nada más. Todo esto se hace, como dice el maestro, por el fuego, por la serpiente ascendente y por los fuegos del Cárdias. Y aquí viene una enseñanza muy interesante del maestro Samael, que hay un nervio accesorio que va desde la médula espinal hasta el corazón. Por ese nervio accesorio pasan nuestras 5 serpientes superiores desde la región frontal del entrecejo hasta el corazón. Esto no suena, pero es decir, la serpiente asciende por el canal central, sube hasta el cerebro, pasa por el entrecejo y después vuelve a entrar en la médula espinal para volver a salir por ese nervio accesorio. Ahí sí hay inteligencia. Este fino hilo, dice, accesorio de la médula espinal controla los músculos accesorios del corazón. En el corazón existen 7 cámaras o centros sagrados. Cada una de nuestras 7 serpientes se halla íntimamente relacionada con la correspondiente cámara del corazón. Hay aquí un imán, un matrimonio excelso entre lo que es el corazón y lo que son los fuegos, la sublimación de las energías y el ascenso del fuego del Kundalini. Ella asciende, pero ¿a dónde? A donde es llamada. ¿Quién es el que dirige? ¿Quién es el que llama?
¿Cuáles son esos méritos del corazón? Esos fuegos del cardias. Pues ese es nuestro íntimo. Porque él, como dice el maestro Samael, en el corazón está la sede del íntimo. El íntimo, nuestro ser, es el que, llevándonos por caminos misteriosos, a veces es el que guía en el fondo. Nosotros a veces estamos despistados, no sabemos reconocer el camino, no tenemos la visión clara ni la comprensión profunda, y a pesar de todo, debemos irnos haciendo permeables a estas emanaciones que vienen del corazón. Esta irradiación que atrae a la serpiente ascendente, nosotros tenemos que colaborar con ella. Nosotros somos una pieza en todo este entramado importante. Entonces, debemos de empezar a entender esto y colaborar. Evidentemente, a veces damos nuestros traspiés, ¿no? Como decía al principio en una de las cartas, y subimos y bajamos. Y hay una frase que igual conocemos, antigua, de la sabiduría, que dice: «Ay de ti, oh guerrero», se refiere a ser, al íntimo, «oh luchador, si tu servidor se hunde». Ese servidor debemos ser nosotros. ¿Nosotros a quién servimos? Es absurdo pensar que necesitamos servir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestras preocupaciones, todo aquello que nos hace infeliz y que nos duele en la vida. Necesitamos irnos haciendo permeables a nuestro íntimo, a nuestro ser. Pero si nos va la cosa que nos confundimos, nos dice que hay remedios y remedios y que Él conoce esos remedios. Entonces, para ir terminando, en realidad este es un mensaje de la era de Piscis que, actualizándolo, es totalmente coherente con el mensaje que nos ha dado el maestro Samael, que está en sus libros. Pero si no es por él, no entenderíamos nada, tampoco nosotros. O sea, que realmente se lo debemos todo a él. Así que si una guía hoy por hoy externa tenemos, es la de los libros y de las conferencias del maestro Samael. Nosotros ir haciendo, como dice, las primeras obras. No dejemos de estudiar, de reflexionar, de meditar, de transmutar todo aquello que se nos ha enseñado con paciencia, con trabajo arduo, etcétera, etcétera, etcétera. Para hacer esas primeras obras necesitamos hacerlo. Y ahí vendrá la recompensa. Y como dice el maestro Samael, yo, Samael Aun Weor, después de muchos Mahambantaras, que no es poco, de incesante evolución y progreso, he llegado a la conclusión de que lo único esencial que hay en la vida es la santidad, es eliminar los defectos. Por un paso que nosotros demos en el desenvolvimiento de nuestros chakras, virtudes, facultades, debemos dar ni en trabajo de eliminación de nuestro defecto. El yogi, el estudiante, debe regar diariamente su jardín, que es ese trabajo constante, la sublimación de las energías, y acabar con todos sus defectos. Todo bien sintetizado. Después habrá que desmenuzarlo, pero en realidad es un trabajo paciente, pero no debe preocuparnos. La gente a veces, cuando se habla de estas cosas, se asusta porque uy, ¿cuándo voy a llegar a esas alturas? ¿Esto que me estás diciendo? Pero en realidad nosotros no tenemos que pensar en todo lo que nos queda, sino en dar el siguiente paso y estar ahí. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y nada más, pues gracias por vuestra atención, por vuestra paciencia y muchas gracias.